Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza en Radio Imagen Chiloé 88.3, en la provincia de Yanquihue, en Chiloé, en Palena, también para quienes nos siguen a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro y por supuesto para quienes nos ven a través de nuestras dos señales de televisión, INET Televisión en la provincia de Chiloé y Patagón IP en las 7 comunas de la provincia de Yanquihue. El día de hoy tenemos un programa especial ya con un gran invitado respecto a toda la contingencia que está sucediendo con el gremio de la educación en Chiloé, ya, y nos acompaña el presidente nacional del Colegio de Profesores, don Óscar Díaz. Don Carlos Díaz, discúlpeme, don Carlos Díaz. Don Carlos Díaz, que ha estado con nosotros en otras entrevistas, y hoy día nos va a acompañar también la señora Loida Salgado, que es abogada de profesión, magíster en Derecho Público, y que también ella tiene un programa con nosotros en nuestro medio de comunicación, los días jueves, consultorio jurídico. Por ende, este tema es tan importante y tan relevante que queremos de una u otra manera darle el espacio y la prestancia que se merece. Quiero partir preguntándole, estimado amigo, ¿cuáles fueron los acuerdos con los alcaldes, de los gremios, de los dirigentes, con el ministro de Educación que hoy día estuvo junto a ustedes en diferentes mesas de conversación? Sí, efectivamente. ¿Cómo está, Claudio? Un gusto de saludarla también. Mucho gusto. Todavía en realidad es una noticia en desarrollo. Hay varios temas, hay una propuesta concreta que trabaja hoy día el ministro de Educación, que comprende diversas visiones respecto de cómo salir del tema, no todas inmediatas, que era lo que los trabajadores, por supuesto, esperábamos. Está todavía el periodo de análisis, de discusión, está cada uno de las comunas también viendo la situación, pero en lo concreto en realidad se sigue supeditado por un lado a un proyecto de ley que tiene que ir al Congreso, que tiene que ser aprobado, por tanto habrá que esperar, eso no es un proceso que rápidamente se va a resolver, y junto con ello también otras materias como por ejemplo el de generar la condición de que las distintas comunas del archipiélago puedan ser consideradas para todos los efectos rurales. Eso permitiría nuevos ingresos también, indudablemente, a mayor cantidad en este caso, establecimientos educacionales del archipiélago. Pero reitero, todavía hay una noticia en desarrollo, no hay certeza respecto de que lo que se propuso hoy día por parte del Ministerio vaya a resolver efectivamente el problema más fuerte, más duro que lo tenemos, indudablemente en la comuna de Ancud, en donde hay una cantidad importante de trabajadores que no recibió la totalidad de su sueldo. O sea, estamos hablando de ese nivel de gravedad de la situación. Sabemos que hace más de 100 años que el derecho al salario es un derecho humano esencial, fundamental para todos los trabajadores, y hoy día en el archipiélago de Chiloé hay trabajadores a los cuales no se les cancela la totalidad del sueldo. Entonces, hoy día en realidad fue diría yo, una primera aproximación y estaremos atentos a lo que ocurra también en los próximos días, porque en lo concreto hay plazos que se tienen que cumplir, algunos a 30 días, otros a más días, y eso hace difícil de que las movilizaciones y por supuesto que la presión de los trabajadores decaiga. Claudio, bueno, yo igual estoy muy contenta de la instancia, muy contenta de poder conversar sobre un tema tan relevante, no menor como es la educación, considerando que se están formando hoy día en las aulas quienes nos van a liderar y nos van a dirigir en un futuro próximo. Pero sería bueno también que nos contara respecto de la movilización que hubo hoy día, que se promocionó, se divulgó también por el canal oficial del Colegio de Profesores, donde usted invitaba, ¿cierto?, a esta movilización, el por qué y cómo está hoy día, porque hoy día no solo a nosotros nos ve gente de la isla, no solo nos ve gente de Ancud, de Quellón o de Castro, sino que es muy masivo también este programa, lo ve y lo escucha mucha gente, para que le cuente también a quienes nos están viendo cuál es la situación actual de la isla hoy día y para qué se convocó esta marcha. Correcto. Bueno, primero señalar que estamos con un conflicto en educación desde hace harto tiempo, a nivel país, a nivel general, porque estamos hablando de un modelo de financiamiento de la educación que en Chile hoy día está haciendo absolutamente crisis. Y tiene que ver con una crisis que nosotros creemos que es terminal, porque da cuenta de lo que es la municipalización, esto de que el Estado entrega a los municipios que se hagan cargo de la educación a lo largo y ancho del país. Y lamentablemente los alcaldes podrán tener algunas virtudes, pero en realidad como administradores educacionales, la verdad es que lamentablemente no las han tenido prácticamente nunca. Y nos encontramos hoy día con un modelo, repito, de administración de la educación que está centrada en los municipios, que está absolutamente quebrada.
y eso ha llevado a que las corporaciones municipales, también los DEM y DAEM, en muchas partes de Chile, en realidad los recursos que llegan para educación, que envían desde el gobierno central, en una constitución que propicia indudablemente esa forma que hoy día tenemos, en donde no es el Estado el que se hace cargo de la educación, sino que lo traspasa a otros sectores, que en este caso son los municipios, no fiscaliza, por tanto, tampoco la entrega de esos recursos. Y eso permite de que los sostenedores de la función educativa, como se les llama legalmente, que son los alcaldes, puedan en realidad utilizar los recursos de educación para pagar muchas otras cosas. Y fundamentalmente favores políticos, porque eso es lo que hay que decir. Entonces llegan las elecciones y vamos contratando gente que después son operadores para el candidato de turno, ¿cierto?, que va a la alcaldía, y terminada la elección hay que pagar esos favores y vamos derivando todo eso en función de educación. Eso hace que los recursos que lleguen a los municipios, y repito, esto ocurre en muchas partes de Chile, no solo en el archipiélago, solo que acá hoy día están haciendo crisis porque los recursos no están alcanzando para pagar siquiera los sueldos líquidos, ni hablar de la previsión, que no se paga en muchas partes también, llevan, digamos, a este colapso. Entonces hoy día nos encontramos con que ya el año pasado tuvimos en Ancud una situación en la cual a los trabajadores no se les pagó la totalidad del sueldo. Eso derivó también en movilizaciones. Yo estuve en Ancud con los colegas, presenté 2 querellas contra el alcalde por la situación, y bueno, después de mucho bregar se logró, con el aporte, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, se logró que se pagaran los recursos respectivos. Pero hablamos de que eso ocurrió como en octubre, noviembre del año pasado. Estamos en marzo y volvemos con la misma situación. Pero además con el anuncio de las otras corporaciones, de las 10 comunas restantes de acá del archipiélago, que dicen, ¿sabe qué? Nosotros también estamos con problemas similares, algunos nos vamos a poder pagar los sueldos hasta abril, otros hasta julio, otros hasta septiembre, entonces están también pidiendo soluciones concretas. Entonces, primero aclarar, los administradores de la educación, que son los sostenedores municipales, son los responsables de lo que hoy día está ocurriendo. Como no tienen cómo resolver el tema, se acude al Ministerio de Educación. Ahora, allí es donde nosotros como colegio de profesores decimos, aquí lo central y fundamental es entender de que es el modelo de administración que tiene hoy día la educación, y particularmente el cómo se financia lo que está en crisis y lo que se tiene que resolver, porque hoy día tenemos cerca de un centenar de comunas en Chile que adeudan previsión, por ejemplo, a los profesores. Es decir, casi 100 comunas que no se les paga la previsión. Claro, algunos 2 meses, 4 meses, otros hace 6 años, 8 años. El tema que tenemos en Chiloé, don Carlos, es como bien plantea usted, de que tenemos temas de previsión hace bastante tiempo. El eslogan de la marcha del día de hoy es bastante duro. Soy docente, exijo no más salarios incompletos, no más cotizaciones impagas y una niñez desprestigiada. Basta de abusos en Chiloé. Y cuando uno trata de profundizar en este tema y se da cuenta que en el mes de marzo, o sea, el mes pasado y este mes también, a los profesores de la comuna de Ancud se le paga el 58% del sueldo, y entendiendo que tampoco se les paga las cotizaciones previsionales, por ende no el 58 y un 40, hace muchos años ya que no se les pagan. Entendemos que estamos en una crisis terminal. Ahora, cuando también profundizamos que Ancud tiene una deuda que más o menos alcanza en la corporación los 25.000 millones de pesos, yo siento que aquí algo está fallando. ¿Ya? ¿Por qué se retardó o por qué se le dio más plazo a la desmunicipalización? ¿Cuál es la mirada que tiene el colegio de profesores respecto al proceso de desmunicipalización en Chile? Bueno, en Chile. En Chile, sí. Respecto del tema central tiene que ver aquí con que no hay fiscalización hoy día del Ministerio de Educación respecto de los recursos que entrega. El ministerio se ha transformado desde hace muchos años, desde cuando se traspasó a los municipios, hablamos de los años 80, 81, o sea, esto es un proceso que se viene dando desde hace décadas. El ministerio se transformó en una caja pagadora que entrega recursos vía subvención, ¿cierto?, pero no fiscaliza la entrega de esos recursos. Y nos ocurre lo que pasa hoy día, por ejemplo, en Ancud, y lo que pasa en otras comunas, ¿cierto?, del país, en donde estos recursos lamentablemente se han utilizado en muchas cosas, pero el ministerio no fiscaliza absolutamente nada. A la luz de ello surge hoy día el proceso de desmunicipalización, que ya lleva algunos años. Hoy día tenemos 11 servicios locales en el país, y que desde la perspectiva administrativo-financiera, en realidad los servicios locales no han presentado mayores conflictos. Hay pago de los sueldos, hay pago de la previsión,
se cumple, digamos, con eso, hay que decirlo en honor a la verdad. Pero eso no significa de que los servicios locales no estén ajenos de problemáticas fuertes y serias respecto de la gestión del sistema. Y hoy día tenemos grandes problemas, nosotros somos muy críticos de los servicios locales, porque la desmunicipalización que nosotros pedíamos no era los servicios locales, que en la práctica siguen con el mismo sistema de financiamiento. Por tanto, claro, uno puede decir, como están recién iniciando, no tienen problema de pagos, digamos, para los trabajadores, pero están recién iniciando. Hoy día, el mismo sistema de financiamiento que tienen los municipios lo heredan los servicios locales de educación. ¿Qué hemos dicho nosotros? Creemos que es fundamental el retorno de los colegios al Estado. Que el Estado se haga cargo, que el Estado sea garante, como ocurre en todas partes del mundo, si no estamos pidiendo nada del otro mundo, si lo distinto es lo que tenemos acá en Chile, que el Estado se haga cargo efectivamente de la educación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Yo creo que en ese mismo sentido, don Carlos ha dicho algo relevante hace unos minutos atrás, y que tiene que ver con lo que profesa también el Colegio de Profesores, y que uno lo puede encontrar en la página web, y es importante también que lo sepan. Dice: rechazo a todo orden económico que coloque el funcionamiento del mercado por sobre la legítima aspiración de los trabajadores a una vida digna. Y ya vimos que se está precarizando la función del profesor desde el momento que no se le pagan las cotizaciones previsionales. Eso es inaceptable. Y malamente podemos optar o aspirar a una buena educación de calidad si ya eso está malo. Pero también usted ha declarado lo siguiente: el sistema de municipalización de la educación ha fracasado. Y particularmente ha fracasado el sistema de financiamiento. Y yo le quiero preguntar, en razón de lo que le vengo diciendo, ¿hasta qué punto ha afectado la política, el servicio público, en específico el de los profesores? Bueno, indudablemente que el fracaso del sistema de municipalización de la educación y particularmente de su sistema de financiamiento, hoy día lo constatamos en el archipiélago. O sea, no hay que ir muy lejos para darse cuenta lo que ha significado. En muchas partes de Chile se viene contratando desde hace mucho tiempo. Y aquí el tema central ha sido cómo la clase política, a la luz de lo que señala, ha sido precisamente partícipe también de la materialización de lo que es hoy día este sistema. Porque se han intentado en algunas oportunidades generar algunos cambios o transformaciones, y hay una gran, por lo menos, defensa de parte de un sector de este país respecto del actual proceso. Ha costado mucho generar un cambio efectivamente respecto de lo que es hoy día la municipalización de la educación. Esta lógica de entender a la educación como una mercancía y no como un derecho es una cuestión que indudablemente ha sido de debate desde hace mucho tiempo. Y todos vemos y hemos constatado y hemos visto, ¿cierto?, a través de la prensa y de las posiciones que se toman en el Congreso, cómo hay un sector amplio, grande de parlamentarios que han mantenido la lógica de ver efectivamente a la educación como una mercancía, que se ve materializado también en lo que es hoy día el proceso de municipalización de la educación. Entonces, cuando usted tiene un Estado subsidiario amparado con la actual Constitución que tenemos en Chile, en donde en realidad el Estado solamente se preocupa de subsidiar algunos elementos que los privados no puedan llevar adelante, por cierto que tiene como resultado lo que hoy día vemos. Y en educación, que nosotros sabemos que es un derecho humano fundamental, como en salud, como en otras áreas, no podemos tener un Estado que solamente subsidie o medianamente se preocupe del tema. Debemos de garantizar para que haya efectivamente igualdad en lo que es la entrega de esto tan importante como es este derecho humano fundamental. Y ahora los traspasos, el financiamiento se produce, eso efectivamente se verifica, se traspasan a los municipios, en la formalidad los municipios hacen los traspasos a las corporaciones, pero ¿en qué se está ocupando la plata que por ley debiera, por ejemplo, mejorar la condición del niño? Esto quiere decir estar en un aula que tenga calefacción, por ejemplo, en un aula que no tenga una gotera, y resulta que hoy día esa es la realidad. Esa es la realidad de la isla. Nosotros tenemos una particularidad geográfica, que llueve mucho, hace mucho frío, por lo tanto, aquí en este sector la calefacción es vital, que no hayan goteras, y hoy día hay establecimientos que probablemente usted está en conocimiento en el rol que ejerce, que esa es la realidad hoy día. Por lo tanto, no solo se precariza la función del profesor, sino que también no se le entrega ninguna garantía al estudiante. ¿Por qué las platas no llegan allá? ¿Por qué las platas no tapan la gotera? Las platas no llegan al pago de la calefacción. ¿En qué se están ocupando hoy día esas platas? Bueno, primero porque tenemos un modelo de financiamiento de la educación pública en nuestro país que no da cuenta de la territorialidad y de la realidad de cada espacio, cada lugar.
Entonces, en realidad, la misma cantidad de recursos que llega para que funcione un número de establecimientos educacionales, por ejemplo, en la isla de Chiloé, y en el archipiélago de Chiloé, con todas las diferencias que tiene, la misma cantidad de recursos llega para una escuela de una comuna, cualquiera de la comuna de Santiago, que tiene una realidad totalmente distinta. Por supuesto que la realidad es muy diferente a lo que pueda significar hoy día vivir en cualquier isla, en cualquier parte, ¿cierto?, del archipiélago de Chiloé, respecto de otros lugares. Entonces hay un primer tema que homogeneiza la entrega de recursos, como que si aquí fuéramos todos iguales. Ya. Y ya allí hay un tema que indudablemente no tenemos la misma realidad. Pero además la entrega de los recursos no se hace en función de fiscalizar hacia dónde van. Y en esa lógica es lo que hemos venido denunciando, muchos recursos y muchas horas de trabajo hoy día en los distintos municipios del país, Pero particularmente en la isla, se pagan no en función de lo que va para educación, sino que de otras labores. Muchas veces tenemos incluso en planilla que se pagan por educación, a personas que ni siquiera se conocen en toda la comuna. ¿De dónde apareció? Van en planilla. Claro. Hay que pagarles un sueldo mensualmente. ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿En qué trabajan? No están trabajando en ninguna escuela, no están asociados a lo que es educación, pero están considerados en el pago de educación. Y eso es hoy día, desde la perspectiva de este modelo pero de financiamiento, al final, claro, pero desde este modelo de financiamiento y de administración de la educación pública en Chile, eso es totalmente legal. Eso no tiene ningún inconveniente y el alcalde lo puede seguir haciendo, no obstante que esté hoy día en esta tremenda crisis que estamos hoy día, por ejemplo, en el archipiélago. Pero están siendo unos espectadores en el fondo cuando dicen no se puede hacer nada, lo va a seguir haciendo. Cuando, por ejemplo, en una corporación se satisfacen caprichos políticos o de despedir a una persona porque sencillamente no piensa igual que yo o sencillamente porque no trabaja igual que yo, no se apega a la ley y la despido. Y voy a un juicio. Le comento que aquí en la isla hay abogados abogados de corporaciones que ni siquiera asisten a las audiencias. Imagínate. Ese es el nivel de profesionales que hoy día están trabajando en las corporaciones. Se fija una fecha de audiencia, el abogado sencillamente no va, después se pierde el juicio. ¿A dónde echamos mano? Vamos a echar mano al presupuesto que tenemos para tapar la gotera, para mejorar la calefacción. Entonces, ¿cuál es la postura respecto de eso? Sí, pero además también hay una serie de situaciones que hemos denunciado nosotros en su momento y que se dan también acá en el archipiélago, y lo hemos visto en otras realidades en el país, en donde muchas veces se hacen despidos de algunos funcionarios con indemnizaciones millonarias. Es decir, trabajan un año, 6 meses, 2 años y se van con millones. En cambio hay colegas que han trabajado 30, 40, 45 años y tienen que esperar 4 o 5 años para que les llegue el famoso bono de retiro. Es decir, hay una desigualdad enorme respecto de lo que significa hoy día. Y particularmente hay un abandono absoluto de la educación pública. Entonces, el tema de los recursos para, por ejemplo, resolver los problemas de infraestructura, para tapar la gotera, para poder tener las condiciones que se merecen nuestros niños, niñas y adolescentes, esos recursos no llegan porque en realidad el administrador, el sostenedor, está más preocupado, repito, de garantizar y asegurar los pagos a los favores políticos que tuvo que hacer cuando eran candidatos a y que después, ¿cierto?, tienen que pagarse. Claro. Ese es el tema de fondo. Y no hay fiscalización del ministerio respecto de ello. Para quienes van en la micro a esta hora, para quienes van en la lancha cruzando de una isla a otra, el archipiélago de Chiloé es bastante grande. Nosotros como Radio Imagen Chile 88.3 tiene la posibilidad de llegar a las 41 islas habitadas del archipiélago, así que le enviamos un saludo cariñoso a toda la gente que nos está escuchando. Estamos con don Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Chile, con quien estamos tocando la temática actual que tomó la agenda del día de hoy, que dice relación a estas manifestaciones producto de sueldos impagos, cotizaciones impagas y la crisis de la educación a nivel nacional. Yo quiero hacerle una pregunta a don Carlos respecto a lo que se nos viene desde el punto de vista político. Se viene el nuevo proceso constituyente, ya, y dentro de los 3 ejes fundamentales o de los 2 ejes fundamentales del proceso constituyente se establecen ciertos parámetros. Primero, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes como colegio de profesores respecto a los 2 ejes fundamentales? Y en segundo lugar, ¿cuál es la posición que tienen respecto a los articulados que estableció ya el comité de expertos en lo que dice relación a las materias de educación? Bueno, nosotros somos muy críticos del proceso que hoy día se está llevando a cabo respecto del cambio constitucional. Queremos señalar que como profesoras y profesores hemos mantenido la necesidad y la urgencia de cambiar la actual constitución. Creemos que es clave y fundamental avanzar hacia una constitución que verdaderamente valore y considere
los derechos sociales como elementos fundamentales, y particularmente el de la educación, en donde creemos que es clave y fundamental avanzar hacia un nuevo modelo educativo para Chile. Y eso debiera de estar zanjado particularmente desde lo que hoy día estamos sufriendo, porque si hay algo que hoy día constatamos es que todo esto que hoy día se está produciendo en el archipiélago de Chiloé, que ha significado el no pago de sueldo, que ha significado la despreocupación y la no fiscalización del Ministerio de Educación respecto de lo que hacen los sostenedores municipales con un derecho tan importante como la educación, está avalado en la actual Constitución, porque es la actual Constitución, la que hoy día tenemos, la que permite que todo esto, lamentablemente, se haya dado. Le quiero hacer un punto, don Carlos. Yo no sé si, bueno, probablemente ya ustedes hayan revisado los articulados del comité de expertos, pero en lo que se manifiesta el proceso educativo, el proceso de educación que ven ustedes como colegio de profesores, se mantendría ya el mismo modelo, digamos, de subsidiario, ya que viene de la Constitución de Pinochet. Exacto. O sea, sería exacto. Tal cual, o sea, así modificaciones harían mínimas. Así es, nosotros por eso decimos, somos muy críticos porque no vemos cambios reales, efectivos, respecto de lo que hoy día tenemos. Hay más bien una constatación de mantener esta misma educación de mercado, esta misma lógica competitiva, esto de creer que en realidad el modelo educativo que hoy día tenemos es el que corresponde, es casi el único existente, cuando nosotros hemos venido señalando la necesidad de avanzar efectivamente a cambios profundos y de fondo, en donde el Estado se haga cargo efectivamente, cuestión que no ocurre a partir de estas posiciones y planteamientos que han hecho estos expertos, entre comillas, que en realidad creemos que de expertos tienen muy poco, pero más allá de ello, nosotros en realidad no compartimos en lo más mínimo lo que ha sido el proceso que se ha venido hoy día generando en este nuevo intento por cambiar la Constitución. Entre otras cosas, porque no se ha escuchado a los verdaderos expertos, que son las profesoras y profesores de Chile. O sea, ¿quién más que los docentes sabemos cómo se trabaja, cuáles son las condiciones, hacia dónde debemos llevar la educación? Entonces, extrañamente, estos expertos, que probablemente pueden haber leído mucho, pero en la práctica no han tenido la posibilidad cierta y tampoco han tenido el interés de llamarnos, de convocarnos, de preguntarnos. Creemos que indudablemente adolece de mucha validez lo que hoy día se está planteando. Don Carlos, yo también estuve escuchando, pero sabe que me surge una duda. Usted es profesor, desde luego. ¿Dónde ejerció usted o dónde comenzó ejerciendo la función, la labor? Yo sigo ejerciendo. Yo trabajo en un establecimiento educacional en la comuna de La Florida. Ya. Gané un concurso público hace 30 años ahí de inspector general. Ya. Estoy todavía, por supuesto que con menos horas en función de la labor que estoy realizando ahora, pero toda mi vida he trabajado en Santiago, particularmente en la comuna de La Florida, y también trabajé algunos años en Puente Alto. Bueno, yo soy hija de profesora, una profesora de aula, una profesora que se apasionaba por su trabajo. Yo no fui alumna de ella, mi hermano fue alumno de ella, pero eran otros tiempos. Absolutamente. Y a tal punto que yo escuchaba, me inmiscuía en sus declaraciones respecto de la situación, y me llamó la atención cuando usted dijo solidaridad con quienes han sufrido violencia este año 2023. ¿A qué se refiere con eso? Sí, bueno, eso está en la línea de este llamado que hemos hecho para este jueves 13. Estamos llamando a una movilización y a una importantes campañas de solidaridad, por así llamarlo, desde la movilización gremial como organización, por las y los profesores que están hoy día desarrollando toda esta lucha aquí en el archipiélago, también por Atacama, que tuvieron una importante paralización, Servicio Local de Educación, hablábamos justamente de ello, tuvieron casi 2 semanas en paralización por las condiciones, o sea, el primer día de clase, el del Servicio Local de Atacama, hubo 20 colegios que no pudieron partir las clases porque el sostenedor Servicio Local no había hecho los reparos que tendría que haber hecho entre enero y febrero, por ejemplo. También por el tema, esta movilización de este día jueves, es por la situación puntual de nuestras colegas de la deuda histórica, 42 años, que están esperando que el Estado de Chile les pague. Este gobierno se comprometió a que enviara un proyecto de ley en diciembre, no lo envió, entonces también, y además de ello por la situación de violencia que se ha vivido y que han sufrido nuestros profesores durante este año y también el año pasado. Porque lamentablemente en el último tiempo, tanto al interior como fuera de los establecimientos educacionales en muchas partes de Chile, nos hemos encontrado con situaciones de violencia como nunca antes se habían dado. Pero en ese punto se refiere a la violencia física, porque también llama la atención
cómo ha avanzado respecto a los profesores, que tal vez, quién sabe, se deba a esto mismo, a la precarización de la función, que ha llevado incluso a que nosotros veamos a través de los medios que profesores han sido golpeados por los alumnos, golpeados por los mismos apoderados. Violencia en todas sus dimensiones, y que lamentablemente, por cierto, lo que hoy día están viviendo los profesores de ACUD es también violencia, por supuesto que sí. Pero además de ello se ha incorporado este tema de la violencia al interior, en donde hay agresiones, hay maltrato, hay amenazas que sufren a diario nuestros profesores, hay personas adultos o jóvenes que llegan con pistolas a las salas de clase, y también exterior, afuera. El otro día se escandalizaban todos, ¿cierto?, por la situación que se vivió en Valparaíso, en donde por un narcofuneral se tuvo que suspender clases en 15 establecimientos educacionales. Y eso como que se tiende a normalizar, ¿cierto? Y en su momento el ministro dice que bueno que se suspendieron las clases, en vez de levantar la alerta y decir cómo es posible que tengamos que llegar a esta situación. Y esa situación que se vivió en Valparaíso es común en muchas partes de Chile, solo que no aparecen tanto en la prensa. Pero también tuvimos otra comuna en Santiago, comuna Pedro Aguirre Cerda, donde se tuvo que cerrar 2 escuelas y un consultorio durante 2 días por el tema de los balazos fuera de las puertas de los establecimientos educacionales. Esa violencia es la que lamentablemente hoy día se está desarrollando a diario en gran parte de Chile. Y digo en gran parte porque esto que en algún momento estuvo solamente en función de la metropolitana o de una u otra región, hoy día es en todo Chile. Región que yo voy, me encuentro con estos problemas y los relatos de mis colegas que me señalan las condiciones en las cuales hoy día se está ejerciendo la profesión docente. Y ojo, que hay un dato que es súper importante y que da cuenta de las condiciones en las cuales hoy día nosotros trabajamos. Todos los estudios señalan que el 40% de los jóvenes que ingresan a ser docentes, a trabajar como profesores, al 4.º año, el 40% se va del sistema. Deja la carrera. Y por eso es que hoy día tenemos una falta de más de 30.000 profesores de aquí a 2 años que van a faltar en Chile, porque ya para muchos no es posible continuar en esta profesión, dadas las condiciones en las cuales hoy día se está ejerciendo el ser docente. Hay un tema, siguiendo con el tema de la violencia, hay otro tipo de violencia que son las pensiones miserables cuando los profesores jubilan. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como colegio de profesores cuando un profesor gana 900.000 pesos o 1 millón de pesos, que no hay que escandalizarse porque un día con ese sueldo vive al 3 al 4, pero cuando jubila pasas de ese 1 millón de pesos, que en Chile es una zona de confort porque el 60% de la población tiene sueldo inferior a 500.000 pesos líquido, digamos, ya, pero cuando jubilas pasas de ese 1 millón de pesos a 300.000 pesos. Ahí también hay otro tipo de violencia, digamos. Por supuesto, eso indudablemente que da cuenta de la violencia sistémica que hoy día tenemos. Y ojo que con ese nivel, como muy bien lo decías, Claudio, el hecho de ganar 900.000 o 1 millón de pesos significa que si tienes un hijo en la universidad no te dan ninguna beca de nada porque estás por sobre la media del conjunto de trabajadores, claro. Si el conjunto gana 500.000 y tú ganas el doble, entonces... Eres de la clase media alta. Eres privilegiado. Entonces no te dan ninguna beca, no te dan ningún aporte, o sea, indudablemente que eso es un tremendo drama. Y además es gravísimo, o sea, después de que un profesional de la educación entrega 30, 35, 40 años a este país, que el país o el Estado en este caso le responda con una pensión miserable, indudablemente que es otro elemento de violencia que hoy día está dado y que, repito, está institucionalizado porque es un sistema que funciona de esa forma y muchos dicen hay que acomodarse o hay que conformarse con esto. Y por supuesto que nosotros nos rebelamos frente a esto. Por eso la jornada que vamos a realizar el próximo jueves, precisamente en función de lo que hoy día estamos sufriendo como docentes en el ejercicio de nuestra profesión, pero también más allá. Y agregar a eso que hoy día estamos los profesores ante una situación muy compleja porque tenemos el famoso bono de retiro y tenemos colegas con 70, 71 años de edad que no se pueden ir. Yo estaba aquí precisamente ahí en la manifestación después que salimos de la reunión y se acercó una colega de aquí de Castro y me dice, mire, yo perdí mi oído, me muestra, tengo 71 años y todavía estoy esperando cómo me voy porque no tengo el bono de retiro, que se debió haber llegado hace 4 o 5 años atrás. Y por negligencias de distintos no llega. ¿Y quién se hace cargo de eso? Sí, me estaba acordando que hace unos días, qué sé yo, un día, hubo un revuelo aquí, porque la Seremi de Educación habría dicho directamente, porque
convengamos es que no estamos acostumbrados a decir las cosas como son. Siempre estamos con alguna... Con las medias tintas. En Café Chilote no pasa eso. No, que se escuche... el consultorio jurídico. No, pero tampoco. Café Chilote decimos vamos derecho. Siempre decimos, bueno, vamos a decir esto medio adornado para que no se vea, no se escuche tan mal, pero bueno, la Seremi, al pan y al vino, muchos se sintieron ofendidos y a anunciar montones de acciones, porque ella habría dicho directamente que algo que respecto de esto, ellos han hecho las transferencias, 80% de estos bonos pagados, pero no llegan por la mala gestión del sostenedor. Entonces causó un revuelo esto mediático, una cosa, mediático digo local, localcillo de Facebook, igual, que a todo esto el funcionario público no debiera hacer su trabajo a través de redes sociales, sino que donde para lo que lo eligieron y donde corresponde, que en los papeles y en su oficina. Pero es lo que hemos venido hablando, y todas estas situaciones como esta, que ya estamos de acuerdo que el sostenedor no ha hecho una buena función, no solamente acá, sino que de manera generalizada. Acá en Castro están en alerta porque todavía se están pagando, ojo, porque hay traspaso de recursos. Hay traspaso de recursos. Castro, como tiene fondos, tiene buenos ingresos, producto del casino, de la nueva ley de la Subdere, tiene la posibilidad de poder tener ingresos importantes al municipio, y se le traspasa a la corporación 500 millones de pesos mensuales, pero es un saco, no es un saco roto, o sea, en algún momento tendrá que, por supuesto, llenarse. El traspaso es una realidad, porque bueno, usted sabrá mejor que nadie que los consejos son públicos, la ley así lo señala, por lo tanto uno puede pinchar ahí y ver las declaraciones, ver qué está pasando, y efectivamente existe este traspaso, así que enhorabuena, uno también entiende que Castro esté en situación de alerta porque no se sabe esto hasta dónde va a llegar. Y sin duda todas estas cosas han sido un desincentivo para el ejercicio de la profesión. O sea, yo tengo 2 hijos adolescentes y me cuestionaría si alguno me dijera que quiere ser profesor, porque la situación está realmente en una mala condición. Y usted, ¿desde cuándo evaluaría que esto viene así, este abandono de la educación en el país? Bueno, esto parte, y está muy claro, digamos, muy determinado, a partir de lo que fue el traspaso de la educación a los municipios. Si esto ocurre en los años 80, cuando se concibe la educación ya no como un derecho humano fundamental, en que el Estado tiene que ser garante de que todos tengamos acceso a ese derecho humano elemental, fundamental. Con el cambio de la Constitución. Con el cambio de la Constitución del 80, cambia totalmente la realidad. Entonces, por allí esas voces que se levantan, que da lo mismo cualquier Constitución que tengamos, que no importa, que por supuesto que no da lo mismo. Y Chile era uno de los países de América Latina que tenía la mejor educación. De nuestra educación pública surgieron los premios Nobel de literatura, salían los presidentes de la República, cuando el 85, el 90% de la educación estaba administrada por el Estado. Había un grupo muy reducido, 5 o 6% nomás, de educación privada que estaba en función de las colonias, de algunos credos religiosos, y ningún problema, y se funcionaba bien. Pero el 94, 95% lo tenía administrada el Estado de Chile, y funcionábamos excelente. Repito, como ocurre en todo el mundo, si muchas veces el problema que se crea es porque no hay con mucho conocimiento respecto de la realidad, y claro, en esa lógica, ¿cierto?, de la ignorancia se puede decir cualquier cosa, y cuando yo no lo sé, me creo todo lo que me dicen. Pero en lo concreto, el modelo que tenemos en Chile es único, y el fracaso que tenemos también es único, porque el Estado en realidad no se hace cargo de la educación, y hoy día la educación en Chile es concebida como una mercancía. Perdón que le haga un punto, no solamente la educación. La salud. Estamos hablando de la educación, pero también la salud, exacto. Claro. Pero gracias a la Constitución que tenemos, y ojo que si no hay cambios de fondo a esta Constitución, vamos a seguir con el mismo esquema, con algún pequeño retoque para que no se vea tan duro, pero lo más probable es que en estos temas, aquí tenemos un sector muy alto en este país que lamentablemente sigue defendiendo sus derechos y sus privilegios respecto de que esto siga igual. Y el abandono de la educación pública no es casualidad. Yo también creo que es importante ese tema. No es casualidad. Aquí estamos ante una situación muy similar a lo que pasó con Ferrocarriles. Ferrocarriles del Estado en algún momento se quiso que se terminara porque había que priorizar los camiones, había que priorizar los buses. Entonces comenzaron a que Ferrocarriles fallaba. Uno tomaba un tren y se demoraba una eternidad en llegar, ¿cierto?, a cualquier parte. El rápido de Puerto Montt, de rápido no tenía nada, eran horas y horas porque todo eran problemas. Entonces poco a poco la gente se fue llevando casi obligadamente a que tomara los buses, por ejemplo, y no ferrocarriles, y al final
colapsó ferrocarriles. Con la educación pasa algo parecido. Todo ha ido en la línea, y estos años así se ha trabajado, a que en realidad esto fracase, la educación pública, y vayan abriéndose más escuelas particulares subvencionadas. Claro. Ojo, hay un fenómeno ahí en Ancud hoy día de mucha matrícula de la escuela municipal que se está yendo al mundo privado, porque ese es el sentido también que hay detrás, que esto indudablemente colapse, el abandono que tiene la educación pública va en esa dirección. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que lo que tiene que ver con infraestructura por años no sea reparado por parte del Estado de Chile? O sea, el Estado de Chile ve que los colegios, me mostraban, ahora hay un colega que se acercó, me mostraba fotos de su colegio, aquí en Castro, absolutamente con serios problemas de infraestructura. Claro. ¿Y quién resuelve? El Estado no se preocupa, los sostenedores no se preocupan. Entonces, al final, eso va quedando en un abandono total, y por tanto el padre ve y dice, mejor me llevo a mi niño al colegio privado. Entonces eso también tiene una intencionalidad. Sí, pero eso es terrible porque finalmente fomenta un sesgo tremendo. Por supuesto. Porque ¿qué ocurre con el que no tiene ninguna posibilidad? Y eso es la mirada tal vez que falta del líder, de los líderes, y de poner personas idóneas en los cargos. Dejar de pensar, yo hace poco tiempo tuve de invitada a la subcontralora, a doña Dorothy Pérez en mi programa, y ella cuando se presentó dijo, yo sirvo el cargo de subcontralora, yo lo sirvo. Pero ¿qué está pasando con las autoridades de hoy día? Se están sirviendo el cargo. Y creen que la plata es de ellos. Claro. Y eso Claro. es grosero. Por De supuesto. momento que se meten la mano al bolsillo pensando que los fondos son de Claro. ellos, cuando son de estos niños que no Exactamente. tienen ninguna posibilidad, pero ninguna, absolutamente Correcto. ninguna, de pagar una educación ni siquiera menos particular, menos subvencionada. Entonces se está generando un sesgo tremendo con esto. Exactamente. Le pongo un ejemplo. Este año, y me toca participar porque soy uno de los 24 integrantes de lo que el presidente Boris convocó, el famoso Consejo Asesor por la Reactivación Educativa. Y lo convocó en enero, somos 24, entre ellos como presidente me corresponde estar ahí. Objetivo central, poder terminar con los serios problemas que generó la pandemia respecto del rezago escolar que tenemos en Verdad, Chile. gran Terrible. tema. Y junto con ello un problema muy grave que se demostró el año pasado, que es el problema de la deserción escolar, en donde estamos viendo que una cantidad importante de jóvenes ni siquiera está llegando a la escuela. Y eso por supuesto que nos preocupa, es gravísimo que los niños que tienen que estar, que están en edad escolar, no estén en la escuela. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Obviamente que es complejo. Por tanto, a cualquier país eso le preocupa. Claro. Bueno, hemos sesionado y hemos visto que lo fundamental y central es generar las condiciones para que los niños vayan a la escuela, en primer lugar. Pero en segundo lugar, que las escuelas puedan ir avanzando para que el rezago educativo disminuya. Entonces usted me dice, en esta realidad, tuvimos un paro completo, por ejemplo, en Atacama. 2 o 3 semanas, las escuelas de Atacama, todos los de servicio local, en paralización porque no estaban las condiciones para poder funcionar. Hoy día tenemos el tema de acá de Ancud con toda esta situación en el archipiélago. Estuve en Lota la semana pasada, situaciones similares. Entonces, estamos hablando de cómo mejorar la educación para que los niños puedan romper con ese rezago, pero el Estado de Chile y los sostenedores municipales no dan las garantías que efectivamente corresponden para que tengamos los establecimientos funcionando Qué lástima. como Claro. tiene que ser. Ese es el problema. Para quienes nos están sintonizando en Radio Imagen Chile 88.3, estamos conversando con el presidente nacional del Colegio de Profesores, totalmente en vivo, don Carlos Díaz, y quien nos acompaña como panelista, la abogada con magíster en Derecho Público, Loida Salgado. Hay gente que nos está viendo y nos está preguntando, una señora pregunta acá, hoy la agenda pública es la delincuencia. ¿Qué opinión tiene el Colegio de Profesores del aporte que deberíamos hacer para que nuestros estudiantes que están dentro y fuera del del sistema educacional no se vean involucrados en hechos delictuales? Bueno, la educación es básica y fundamental. La respuesta que da cualquier país desarrollado que tenga la intención de serlo tiene que estar dirigida fundamentalmente en generar los espacios y las condiciones, lo que hablábamos recién, para que todas y todos quienes le corresponda estén en los centros educativos. Es la educación la que va a permitir precisamente salir de esa marginalidad, pero también cómo podemos enfrentar los problemas graves y serios que hoy día tenemos. Hoy día el problema del narco en nuestro país es un problema gravísimo, que indudablemente está trastocando todos los valores, incluso de la sociedad. Y en ello la educación sigue siendo fundamental y central. Para nosotros indudablemente tienen que haber aquí políticas claras de apoyo a la labor que hacemos. Nosotros hoy día tenemos serios problemas de convivencia y así lo hemos denunciado, lo hemos dicho a lo largo y ancho del país, pero seguimos teniendo lamentablemente colegios que tienen 800, 1200 estudiantes y hay un psicólogo.
y se pretende que con un psicólogo resolvamos todos los problemas de convivencia de esa comunidad. No hay apoyos concretos, no hay políticas claras, no hay protocolos claros muchas veces, y por sobre todo no hay confianza, porque además hay una terrible desconfianza respecto de lo que se hace hoy día en los espacios escolares, y no vemos a la autoridad preocupada efectivamente de apoyar la labor que hacen los profesores hoy día en Chile. Es que, ¿sabe qué, profesor? Yo pienso que cuando nosotros o las autoridades internalicen que muchas veces el establecimiento educacional, la escuela, es el primer lugar donde acude el niño vulnerado, el niño que está siendo abusado en su hogar, porque piense usted que el niño no se conoce la realidad, estamos hablando de la educación pública, puede vivir una serie de situaciones horribles en su casa, porque ustedes llegan como profesores a la educación compleja, que tiene que ver con establecimientos educacionales emplazados en comunas complejas, en lugares complejos. Entonces este estudiante, el primer contacto lo tiene incluso en muchas ocasiones con el profesor. Sí. ¿Cuántas denuncias, cuántos delitos se han destapado porque es el profesor el que está en la primera línea? Claro. Porque el niño genera esta situación de confianza con el profesor, no la genera con el padre, quien lo puede estar abusando probablemente, o la madre, o el tío, o el vecino, y es el profesor o la profesora la que genera, incluso a pesar de toda esta precarización, el vínculo afectivo con el estudiante. Entonces, si no se está fomentando para que eso sea positivo, si no estamos cuidando de la salud mental de los docentes, lógico que el tema de la delincuencia en algún momento, probablemente, ni tal Dios quiera, nos gane, porque no estamos cuidando lo más importante. Si lo fundamental es que el niño, es un derecho fundamental, un derecho del niño, que el niño esté educándose, que esté en un aula, y también generar esta situación de afecto, porque hay muchos que están carentes. Entonces es una situación que puede estar, incluso muy buena la pregunta, porque está estrechamente vinculada. Hoy día, ¿dónde van con el tema, otro tema súper importante que acaba usted de resaltar, enhorabuena, que es la brecha que aún más se abrió respecto de la pandemia? ¿Cuántas cosas quedaron ahí? Han descubierto también. No, y problemas de internet. Y no tratadas, indudablemente, claro. No tratadas. Es decir, es gravísimo que en un país, por ejemplo, tengamos los niveles de deserción escolar que hoy día tenemos. Claro. Es gravísimo que muchos estudiantes hoy día no estén asistiendo a los centros escolares. Eso es gravísimo. Y por eso es que es tan importante que aquí el Estado asuma esto como una política nacional y que se generen políticas concretas en función de poder avanzar en resolver estos temas. Pero una valorización. Y eso es lo que hoy día uno no ve, porque son tal, y por eso que el modelo de financiamiento y de administración de la educación es tan importante, porque muchas veces vemos al ministro de Educación más bien como bombero que anda apagando incendios por todas partes, viendo cómo resolver, y no hemos hablado del tema de fondo que debiera el Ministerio de Educación preocuparse, que es cómo mejorar las prácticas pedagógicas, el tema del currículum, cuál es la educación que aspiramos en este siglo XXI, cómo vamos a avanzar, ¿cierto? Y llegar al futuro, porque hoy día estamos preocupados de todo esto. O sea, hoy día estamos con una malla curricular de los años 80, exacto, cuando ya en otros países se está hablando en la enseñanza básica de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero vamos a poner un poco más intenso, más agudo en el análisis. Todavía más agudo. La corporación de ANCUD tiene una deuda que supera los 25.000 millones de pesos. Años, 6, 7, 8 años que no se le pagan las cotizaciones previsionales a los profesores, ya a los otros para docentes también, pero estamos hablando del colegio de profesores. En Quellón está sucediendo lo mismo, ya estamos viendo que no se le están pagando. En Castro ya tenemos una deuda de 6.000 millones de pesos que está siendo amortizada, entre comillas, por la municipalidad, porque le está transfiriendo 500 millones de pesos todos los meses, si no la deuda sería exacerbada. Ya, ¿cuál es la responsabilidad que ve el colegio de profesores, que ve el presidente del colegio de profesores, que tienen los alcaldes hoy día, que son juez y parte en este sistema? Bueno, los principales responsables de la situación que se está viviendo hoy día respecto de los graves problemas que hay en el financiamiento de la educación pública acá en el archipiélago son indudablemente los alcaldes. Son ellos los que les corresponde en su condición, porque así también lo plantea la ley, los que deben de resguardar que los recursos que reciben puedan efectivamente ser utilizados como corresponde. Hay muchos elementos y variables que uno pudiera considerar respecto de por qué eso no ha ocurrido, pero ellos tienen la responsabilidad y son ellos los que indudablemente debieron de haber puesto, por ejemplo, pensando en el caso del alcalde de Ancud, en antecedentes con mucha antelación respecto
de cómo se va produciendo esto. Porque de un día para otro usted no aparece con una deuda de 25.000 millones. Claro. De un día para otro usted no deja de pagar los Así sueldos, es, no deja de pues. pagar la previsión. Entonces aquí hay un proceso que se va dando y que se mantuvo en absoluto silencio, en donde los trabajadores han estado reclamando, han estado protestando, han estado denunciando, pero Claro. no han sido escuchados. Entonces, indudablemente que aquí los sostenedores son los primeros Lógico. responsables. Pero en esa misma línea también hay que decir, el Ministerio de Educación, y no hablo solo de la actual administración, desde los años 80 hasta hoy día, ha mirado desde lejos toda esta situación y no ha intervenido. Y ha dejado y ha permitido que estas cosas ocurran. ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Discúlpame, Loida, después estoy el pase. ¿Cuál es la mirada que tiene usted, don Carlos, respecto al rol de las corporaciones? ¿Son cajas pagadoras o no son cajas pagadoras, como muchos plantean, de favores políticos, entre otras cosas? Son cajas pagadoras, absolutamente. Las corporaciones municipales es donde tenemos mayores problemas de déficit, teniendo en todas partes, también en los DEM y en los DAEM. Pero los mayores problemas los tenemos en precisamente lo que son las corporaciones municipales. Porque en esta lógica de ser corporaciones municipales sin fines de lucro, pero ser a la vez con intervenciones de privado, permiten de que en realidad se pueda hacer lo que quieran. Claro. Y aquí no hay control. O sea, ni el propio ministro de Educación puede pedirle o preguntarle que le muestren los libros, en qué gastan los recursos estas corporaciones municipales, porque la ley está hecha precisamente en esa dirección. Y aquí puntualmente en el archipiélago tenemos todas las comunas con corporaciones municipales e indudablemente los recursos muchas veces se han ido a pagar otras cosas que no tienen que ver con educación, favores políticos en muchos casos, y eso indudablemente que repercute al finalizar el día en la cuenta respecto de en qué se van los recursos que llegan exclusivamente para educación, pero que todos sabemos que no se pagan exclusivamente para ello. Bueno, yo respecto de ese punto tengo una mirada un poco más esperanzadora ahora, porque hace poco, en noviembre de 2021, la Contraloría se puso activa, quiero decir, no es que sea inactiva, pero... no, le faltan medios, digamos que a la sí, Contraloría le faltan le medios. faltan Tiene medios. 3.000 demandas y tiene 10 Claro, funcionarios. y Claro. falta también ahí, ojo, porque ese es un tema súper importante, inyectar recursos y contratar gente para que fiscalice algo no menor que son los fondos públicos. Claro. Pero en noviembre de 2021 yo veía con esperanzas un dictamen de la Contraloría donde le hablaba a las corporaciones de educación y les decía, ojo, que ustedes ya podrían ser calificados como funcionarios públicos, responden por el principio de probidad, Sí. porque el principio de probidad convengamos que está en absoluto abandono, no solo en las corporaciones, porque tú sabes lo que es la probidad. Yo mi tesis de magíster la hice en probidad, es poner el interés general por sobre el particular. Entonces hoy día Como que cuesta mucho. hoy día como que eso no se está respetando, aun cuando es un principio consagrado constitucionalmente. El asunto está que en noviembre de 2021 la Contraloría les da un tirón de oreja y le dice ordénense, porque algo viene mal. Y a mí me resulta esperanzador con los juicios de cuenta, porque los juicios de cuenta son todos para todos aquellos que malucen los fondos públicos. Por lo tanto, y ahí es donde yo espero que no salgan abogados tan habilosos y le busquen la quinta pata al gato, porque hay que poner ojo cómo se gasta la plata, porque la plata no es de uno, sino que es de todos. Y el asunto es que la Contraloría dice, tienen que responder del principio de probidad, van a ser mirados como funcionarios públicos, ojo con las licitaciones, porque tenemos este problema que desde el municipio no puedo pagar favores políticos, porque en el derecho público se puede hacer todo lo que está normado. Pero en cambio en este sistema medio raro, híbrido que tenemos en las corporaciones, es una manga ancha donde yo aquí puedo pagar favores, puedo contratar a no importa te contrato, no vengas a trabajar, pero te vas a pagar igual. Entonces ocurre que es que es una realidad, ¿Alguna comuna en particular o no? Que eso es lo que yo estoy diciendo, a veces decimos las cosas para que no suene feo, Claro. pero ya cansemos, ¿no? Si yo miro con mucha tristeza la situación del profesor. El profesor hoy día no está, si un alumno es capaz de pegarle a un profesor, si un apoderado es capaz de pegarle a un profesor, es porque algo estamos haciendo para que esté desvalorizada la profesión. Entonces, miro un poco con optimismo la situación de la Contraloría. Y ojo que en transparencia están obligados en corporación a nivel transversal a entregar la información que se está pidiendo. Así que este es un llamado a la gente que también nos está escuchando.
pida la información. Usted es un agente activo hoy día para saber en qué se está gastando las plata. Y si no le entrega la información, porque leí un comentario en Facebook que están pidiendo desde el año pasado el desglose de los gastos de la corporación y no se entregan. Entonces usted, señora, señor, que pide la información, denuncie al Consejo para la Transparencia, porque ese sostenedor, que lo vimos en el consultorio jurídico el jueves pasado, va a tener una sanción que se le puede descontar de su remuneración, de su bolsillo, no del público, de las platas públicas, hasta el 50% de su remuneración. Entonces, es un llamado también a que pongamos la gente idónea, si esta situación en algún momento se quiere mejorar, una situación que está realmente en decadencia. Claro. ¿Cuál es, estimado profesor Carlos, cuál es la mirada que tiene usted? Porque aquí, como bien decía Loida, este híbrido que son las corporaciones te da manga ancha para hacer y deshacer, y un alcalde es un ente de paso. Ya Ancú ya tiene un leaseback, ahora está haciendo otro leaseback por 1.800 millones de pesos para paliar en parte las deudas de la corporación, que 1.800 millones no va a servir de mucho para la deuda de arrastre que tienen de 25.000 millones de pesos. Pero ya tú sigues hipotecando a través de la corporación los bienes que son de la comuna, que son de todos los habitantes que vivimos en la comuna, en este caso de todos los habitantes de Ancud, que ya tenía un leaseback con otras propiedades, ahora quiere hacer otro leaseback con otras propiedades. O sea, ¿cómo uno pudiese mirarlo? ¿Cómo el colegio de profesores mira esta facilidad con la que un alcalde llega e hipoteca bienes públicos al amparo de todo el mundo, digamos, y amparado también por el Consejo Municipal, que muchas veces llega y levanta la mano nomás y no hay ninguna, porque hasta hoy día que yo sepa que se haya acusado porque solamente necesita 2 concejales para acusar a un alcalde por notable abandono de deberes, en ninguna comuna donde han ocurrido estas aberraciones, porque una cosa es cometer errores, pero otra cosa es cometer horrores. Aquí uno ve que se cometen horrores, ya básicamente los concejales miran para el techo. Sí, porque generalmente uno habla del sostenedor, habla del alcalde, pero en realidad mirando la figura completa hay que también decir que aquí los principales fiscalizadores de todo el proceso debieran de ser los concejales, cuestión que lamentablemente no ocurre. Y respecto de lo que dice, claro, esa es la gravedad de la situación que genera este modelo, este sistema de administración de la educación pública vía los consejos, en este caso los municipios, porque en realidad en definitiva los afectados son todos. No es solamente que se afecte a la educación, al profesor, a los trabajadores, a los estudiantes, que por supuesto se ven afectados por estas decisiones que toman muchas veces los sostenedores absolutamente que sin ninguna capacidad de raciocinio y de entender cómo funciona incluso el proceso escolar. No olvidemos que en muchas partes los encargados de los municipios de educación saben muy poco, de administración educacional mucho menos, y por tanto toman cualquier determinación. Pero en definitiva, como el caso de Ancud y como de otras comunas que hemos visto en Chile, los afectados es toda la población. Son todos los vecinos en realidad de ese municipio, porque cuando usted hace un leaseback, cuando usted vende un terreno, yo estuve hace poco tiempo atrás en La Serena, donde se está también vendiendo unos terrenos municipales para pagar la previsión a los colegas. Y no solamente Ancud, porque Ancud uno lo ve por la cantidad, pero yo también me quiero enfocar en Castro, porque la municipalidad de Castro le transfiere 500 millones de pesos mensuales a la corporación para esconder la deuda, porque más que pagarla es esconderla. Esos 500 millones de pesos te pueden servir ¿para qué? Para pavimentar una calle, para mejorar 3 o 4 colegios, para hacer una cancha de básquetbol, para que nuestras niñas y niños vayan a jugar básquetbol, vayan a hacer deporte, para mejorar plazas. Claro. Pero no se ocupan en platas mal gastadas, porque aquí en la Corporación Municipal de Castro hay un canal de televisión que tiene un presupuesto de 300 millones de pesos anuales, cuando nosotros aquí tenemos un presupuesto de 2 millones y hacemos la misma pega. O sea, tienen 24 trabajadores, acá trabajan 3. Uno trata de comparar y decir, ¿por dónde puedo encontrarle el lado para decir, sabes que esto se está haciendo de buena manera? Correcto. O hay cosas que llaman la atención y hay que decirlas. ¿Para qué? Para mejorar. Por eso el sistema que hoy día tenemos de financiamiento de la educación pública es perverso. Es perverso porque permite todo esto que hemos conversado, pero además afecta a toda la comunidad.
Porque en definitiva, cuando el alcalde tiene que vender el terreno, tiene que hacer el leaseback, tiene que hacer va en definitiva a afectar a toda la comunidad. Esos 500 millones, como muy bien dice Claudio, debieran de estar destinados a otros menesteres para favorecer, por supuesto, a los vecinos del municipio respectivo. Y eso no ocurre. En cambio, el mismo modelo, el mismo sistema, impide la fiscalización, que podría a lo mejor prever que situaciones como estas no ocurren, pero lo impide. O sea, aquí nadie puede meter mano en lo que haga el señor alcalde, porque el señor alcalde es el que resuelve, y por tanto no hay fiscalización. Y todo eso amparado en la actual Constitución y en la ley que tenemos. Por eso que digo que es perverso todo este proceso, todo este modelo, porque en definitiva son muchos los afectados, no solo los docentes, no solo los trabajadores o los estudiantes, sino que toda la comunidad. Hay un dicho que dice que el chileno tiene esta capacidad que se ha ido normalizando, pero que no es buena, de buscarle siempre la quinta pata al gato. Ya, y Loida planteó un tema que llama poderosamente la atención, que tiene que ver con cómo se van cientos de millones de pesos en finiquito, en no hacer buenas defensas, en que los abogados no se presentan cuando hay una demanda por vulneración de derechos, no se presentan a defender a las corporaciones los recursos de todos los chilenos, de toda la comuna que están en esa corporación, y dejan pasar y ya pagamos 30 millones, 40 millones, 50 millones, 80 millones, como si nada, y tú dices, algo raro hay, ¿cómo es posible que se esté en un juicio, te citan a la corte de apelaciones a la defensa y el abogado de turno no llega? O sea, algo hay que uno, de una u otra manera, tú dices, ¿cómo esta municipalidad o esta corporación pierde 6, 7, 8 juicios por la no presentación de los abogados? Que de una u otra manera tú tienes corporaciones donde tienes 3, 4, 5, 6 abogados, incluso estudios jurídicos de Santiago, que son carísimos, a completa disposición de las corporaciones. Claro, cuando no hay fiscalización, cuando no hay un ente que cumpla su labor como corresponde. Usted no mueve la cabeza, dígalo nomás. No, es que a mí me da pena, realmente me da pena, porque uno es capaz de visualizar el asunto más allá, y a mí me vulnera, lo digo abiertamente, la capacidad que tienen de disponer de fondos que no son del que debiera servir el cargo. O sea, es una cuestión que en definitiva nos falta mucha probidad, y si eso fuera así, la situación sería absolutamente distinta. Y yo creo realmente que hay una crisis en la educación tremenda, un abandono total, una precarización de la función, y es lo que hemos venido diciendo todo el rato. Yo espero que don Carlos tenga ánimo para los desafíos que se propone, con todo el que yo me di el trabajo de leerlo, toda ¿cómo se llama esto? Como toda la lo que pregona, ¿cierto?, desde el directorio del Colegio de Profesores. Una tarea muy difícil la que le toca asumir hoy día, muy complicada, luchar con este tema de los órdenes económicos, de la conveniencia. Administrar desde la conveniencia es terrible, y cuando tenemos líderes o el liderazgo no está preparado, ha sido peor todavía. Así que yo le deseo ánimo, fuerza. Ha sido una conversación bastante satisfactoria desde la claridad que tiene en su función de presidente y la que uno ve como ciudadano, porque yo seré abogada y todo, pero también soy una ciudadana que es capaz de mirar desde fuera toda la situación que está ocurriendo. Y yo creo que llegamos a un punto aquí y el sostenedor no está haciendo un buen trabajo. Indudablemente, y el modelo y el sistema que tenemos en realidad está haciendo agua por todas partes. Hoy día estamos ante una crisis que nosotros creemos que es terminal, y por eso que nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de no podemos continuar administrando un modelo que está fracasado y que por todas partes se demuestra, y sin embargo lamentablemente la clase política se sigue aferrando a este modelo porque les conviene. Te hago la última pregunta, porque tocaste un punto bastante interesante. ¿Cómo explica usted, en su calidad de presidente del Colegio de Profesores, si es que lo puede explicar o tratar de analizarlo desde el punto de vista sociológico, que durante el estallido social el 82% de la ciudadanía no quería que los partidos políticos ni la política sea parte del proceso constituyente? Y cuando se tuvo que votar, el 62% de la ciudadanía
rechazó el texto o el borrador constitucional. ¿Cómo tenemos esta capacidad como ciudadanía de ser maximalista, de irnos a los extremos? ¿Cuál es tu mirar desde el punto de vista social, sociológico o antropológico inclusive? Tiene que ver con la humanidad. Por cierto, bueno, indudablemente que aquí hay una campaña que se inició desde un comienzo, desde el día 1, respecto de las implicancias que tenía poder generar un cambio constitucional que vaya en la línea de lo que se estaba planteando. Obviamente que aquí hubo temas de fondo y hubo muchos sectores que se sintieron muy complicados con la posibilidad de tener cambios bastante profundos respecto de la Constitución que hoy día tenemos. Y comenzaron a operar y a hacer su trabajo. Y para ello se destinaron y gastaron muchísimos recursos, no pocos, muchísimos recursos, a través de los medios de comunicación, que también sabemos muy bien cómo están. También hubo errores propios, y hay que decirlo, porque aquí no todo fue que lo hicieron los otros, también hubo errores propios que se generaron. Hubo, y creo que en eso caímos muchos también, como también me cuento, digamos, que veíamos la posibilidad de generar cambios tan importantes que podrían significar tener un Chile tan distinto, un Chile tan justo, un Chile tan igualitario. Lo digo desde la educación. Nosotros hicimos una propuesta, presentamos una iniciativa popular de norma que iba en la línea precisamente de la educación que hemos venido soñando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con que todo lo que hoy día estamos conversando y viviendo no se dé. Pero, repito, aquí hubo un trabajo concreto de sectores muy acaudalados de este país que comenzaron un trabajo, que generaron mella, que en base a muchas mentiras también y descalificaciones, y allí la importancia de la educación, porque cuando el pueblo está educado no se deja llevar por mentiras, cuando el pueblo tiene la capacidad de reflexionar, pensar, razonar respecto de cosas que se le plantean. Yo me encontré en muchas conversaciones, incluso con personas que estaban muy preocupados porque le iban a quitar la casa. Y yo le preguntaba, ¿y usted cuántas casas tiene que tratar? No tengo ni siquiera una, pero si llego a tener me la van a quitar. O sea, hasta ese nivel de situaciones se dio. Entonces, claro, hubo todo un tema allí gravísimo, y yo creo que la influencia de los medios de comunicación, que lamentablemente era muy desequilibrada la situación de una opción respecto de la otra, en los medios de comunicación jugó un papel también clave. Y bueno, la historia nos está demostrando que lamentablemente esas ideas y propuestas que planteaban y que se expresaban en un Chile muy distinto al que hoy día tenemos, lamentablemente no cuajaron, porque hubo una mayoría que no estuvo en esa dirección. Y yo creo que lo que hoy día viene, y que seguramente va a significar un cambio constitucional con solo un maquillaje, va a permanecer y fortalecer un modelo y un sistema que no favorece a la inmensa mayoría de los chilenos, particularmente de los más desfavorecidos. Solamente un punto antes de darle el minuto de confianza a la señora Loida para irnos despidiendo. Hay una imagen que yo creo que a mí nunca se me va a borrar desde el punto de vista de la política. Cuando se vota la reforma tributaria y se rechaza la reforma tributaria, a renglón seguido el presidente Boric y su equipo político llaman a la moneda a sentarse a la mesa a la CPC y a los grandes empresarios. Esa es la demostración más gráfica que en Chile la clase política de la derecha es absolutamente gobernada, instrumentalizada por los poderes fácticos y por los grandes grupos económicos. Y esa es la reflexión que uno tiene que hacer, y tiene que ser honesto y decirlo, y ese fue mi minuto de confianza. Le deseo la palabra a la señora Loida Salgado. Pero tú dices para despedirnos ya. Para despedirnos ya. No, yo reiterar, yo he dicho todo lo que tengo que decir, pude preguntar lo que quería preguntar, de la fuente he obtenido la respuesta, así que me siento agradecida de poder haber sido partícipe de esta instancia. Y si tú me dices el minuto de confianza o el llamado, es que el funcionario público administre la plata para lo que tiene que ser, para lo que dice la ley, que viva tranquilo, que viva de acuerdo al cargo que sirve, y no pretenda tener más y más cuando hay tanta gente que no tiene nada. Entonces eso uno tiene que... Es un llamado también, faltan servidores públicos con pasión por lo que hacen, como el profesor. El profesor hoy día no es profesor porque va a ganar mucho, porque está en buenas condiciones, es un profesor porque tiene vocación y le apasiona enseñar. Don Carlos, le dejamos los micrófonos de Radio y Televisión Imagen, y como siempre agradecido de poder contar
con su valiosa presencia y con su análisis siempre claro, sin rodeo ni sin esquivar ninguna pregunta, sino directo como se reconoce al presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz. Como tiene que ser. Bueno, primero, indudablemente, mandar un saludo muy especial a todas las profesoras y profesores que nos escuchan, que nos ven, y valorar enormemente la tremenda labor que realizan, particularmente en el territorio en que estamos, en esta archipiélago, con 41 islas habitadas, como muy bien decía Claudio Benante, y que en cada una de estas islas tenemos profesoras, profesores, escuelas, jardines infantiles, que están cumpliendo una tremenda labor. Y eso es hacer patria, precisamente en estas condiciones. Así que por supuesto que nuestro reconocimiento, nuestra tremenda valoración por la labor que realizan. Y valorar programas como estos también creo que es importante, en donde a la ciudadanía le tratamos de explicar que entiendan en la problemática que hoy día está. Seguramente quienes pasaron hoy día por Castro vieron que andaban centenares de profesores marchando, andaban centenares de trabajadores de la educación denunciando y expresando su problemática, y eso no es por casualidad, no es porque no queramos estar donde tenemos que estar, que es en la escuela. Lo que más queremos los profesores es estar en nuestros establecimientos educacionales. Cuando tenemos que salir a la calle, cuando hay que tomarse el transbordador del canal de Chacao, es porque no hay otra alternativa y porque no se nos ha escuchado. Entonces también creo que es importante tenerlo presente, y porque nos preocupa fundamentalmente la educación de sus hijos, de sus hijas, es que estamos pidiendo las condiciones mínimas para poder desarrollar nuestra labor como docentes tranquilos. Como todos los trabajadores, estamos pidiendo algo muy elemental, particularmente hoy día en Ancud y para lo que es el archipiélago de Chiloé, que los profesores y los trabajadores de la educación, después de haber trabajado todo un mes, reciban su sueldo íntegro. Eso es lo que se está pidiendo. En Ancud hace años que eso no ocurre. En Quellón hace meses que eso no ocurre. Y si seguimos así, todas las comunas del archipiélago estarán en esa condición. Por eso que hoy día estamos en esta protesta de los docentes y los trabajadores de la educación acá en el archipiélago. Un saludo fraterno, un reconocimiento, reitero, a la labor docente y a los trabajadores de la educación acá en Chiloé. Para nosotros como programa Café Chilote, este programa especial que se va a retransmitir para la gente que iba en la lancha cruzando de Achao a Maulín, a Lilín, o que iba cruzando a Caguacho, a diferentes lugares de las islas habitadas en Chiloé, este programa se va a retransmitir de 9:30 a 10:30 de la noche hoy día por todos nuestros medios de comunicación, como también se va a retransmitir mañana, temprano en la mañana, de 8 a 9 de la mañana, porque fue un programa bastante interesante. Por eso cuando inicié el programa dije muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque dependiendo del interés se retransmite en diferentes horarios, y esta entrevista claramente la vamos a retransmitir 2 o 3 veces por lo menos, para que la gente que pilló la cola y quiere escuchar el programa completo, lo pueda escuchar a través de nuestro programa. A mí no me queda nada más que agradecerle, don Carlos, como siempre para nosotros es muy valioso la participación permanente de usted, y uno tiene que reconocer cuando un dirigente nacional está donde las papas queman, viaja 1200 kilómetros, viene, es parte, se sienta con sus dirigentes, participa de manera activa, uno eso lo tiene que no solamente valorar, sino también agradecer. Y por otro lado también, para hacer nuestra primera entrevista en conjunto con mi amiga la señora Loida Salgado, ya destacada profesional, abogada, ya es un privilegio también poder trabajar contigo, Loida, poder conversar y poder evaluar estos temas, ya, y decirles también a la comunidad que desde este medio no los vamos a dejar solos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la educación y con los temas que le interesan a la gente. Y este tema lo vamos a seguir. Hoy día tuvimos al presidente nacional, pero en próximas entrevistas también tendremos a dirigentes regionales, a dirigentes comunales, donde profundizaremos las temáticas y las problemáticas y vamos a hacerle seguimiento a lo que hoy día firmaron los alcaldes. Porque si vamos a seguir haciendo mesas, mejor instalemos una pyme de una mueblería, porque claro, entre mesa y mesa dediquémonos a vender mesas, pues tenemos que buscar soluciones. Un abrazo cariñoso para todos, y este fue un nuevo programa de Café Chilote.